Ya, ya vi que la mayoría me ha entregado el trabajo. Por supuesto que no lo puedo ver porque lo han entregado hace poquito, pero bueno, sí me alegra de que se pueda cumplir el plazo establecido, sabiendo también que por supuesto que el trabajo siempre es mejor entregarlo tarde a no entregarlo. Así que aquellas personas que todavía lo tengan pendiente, bueno, en la medida de sus posibilidades, súbanlo al Classroom apenas puedan, ¿sí? Hubo una persona, lo voy a comentar, que me dijo que el trabajo le había gustado, no sé si está, porque bueno, justo estaba en una sesión particular ella, así que le ha servido para pensar algunas cosas, con lo cual yo me alegro, porque quiere decir que esta materia también nos está permitiendo pensar cosas de la vida cotidiana, más allá, por supuesto, de los contenidos propiamente. Así que en ese sentido me alegro de que les sirva, y la idea era, como les dije en un momento, que nos pudiéramos correr un poco del texto y ampliar algunas perspectivas, es decir, que el texto fuera una cuestión más de disparador, que nos permitiera pensar algunas cosas y esas cosas justamente también poderlas redactar, sintetizar, ¿sí? Así que bueno, después veremos cómo les ha ido. Bueno, dicho esto, tenemos que retomar un poco con nuestro tema, que sería la comunicación, ¿sí? La clase anterior a la del trabajo, es decir, la semana pasada, no, la anterior, estuvimos hablando un poco, así que bueno, vamos a retomar esas cuestiones para que nos quedemos con algunas ideas que quiero que queden claras en el día de hoy, ¿sí? Una primera aproximación, que en realidad es una pregunta también que les voy a hacer, me gustaría que pensáramos cuál es la amplitud del campo de la comunicación. ¿Con qué me refiero o a qué me refiero cuando yo digo amplitud? Bueno, vamos a ver que la comunicación en realidad se da en muchos ámbitos. Entonces, la idea es que podamos pensar desde este punto de partida, bueno, en esos ámbitos, ¿cómo es la relación? Por ejemplo, en un ámbito de trabajo o laboral, ¿qué características tiene? En un ámbito más familiar, ¿cómo la podríamos caracterizar? ¿Sí? ¿Qué me pueden decir? La mayoría trabaja. Bueno, cuéntenme cómo es la comunicación en su trabajo, ¿sí? Si quieren pedir permiso para algo en particular, con quién tienen que hablar, cómo tienen que hablar. Es una comunicación mucho más formal y con tecnicismo, creo yo, muchas veces también. Bien, es una comunicación más formal, exactamente. Técnica con tecnicismo, muy bien, muy bien. Incluso también podríamos hablar de una comunicación de tipo jerárquica, ¿sí? Porque bueno, siendo por ejemplo un empleado, bueno, por ahí yo respondo a alguien y ese alguien quizá es el que me da autorización para X cosas, pero por ahí ese alguien no tiene, ¿sí?, la palabra definitiva, ¿sí? Entonces, en el trabajo o en los ámbitos más laborales, se da también, además de la cuestión de la formalidad y de que es una comunicación técnica, esta parte más jerárquica, ¿sí? Bueno, hay que respetar un poco las jerarquías. O si yo quisiera plantear un tema un poco más complicado, como, no sé, un permiso especial o algo que está fuera por ahí de las cosas habituales que uno pueda pedir, sí también, bueno, establecer ciertas jerarquías, ¿sí? Lo mismo pasaría en un ámbito universitario o terciario. ¿Cómo se le dice eso? Además de que es formal. Por ejemplo, nosotros, profe, cuando nos dirigimos hacia usted, nos tenemos que dirigir de una manera más formal. Sí, bien, está bien. ¿Y cómo es el ámbito? ¿Cómo es el ámbito académico? Es decir, que la comunicación en los lugares o institutos de aprendizaje tiene esa impronta, ¿sí?
Es una comunicación más de tipo académica, es decir, bueno, voy a respetar también ciertos parámetros, voy a respetar ciertas formalidades, ¿sí? Bien. Y por ejemplo, en los medios de comunicación, ya sea el diario, la televisión, la radio, ¿qué me podrían decir? ¿Es formal, es informal, es las dos cosas? Depende, para mí depende, eso mismo iba a decirle, profe, para mí depende de las situaciones, porque por ejemplo, si estamos Bueno, hablando, supongamos un ejemplo de radio, pero de radio hablando sobre, qué sé yo, por ejemplo, COVID. Hagamos un sí, ejemplo de ahora, hoy en día. sí, sí, El- con el médico que se va a hablar, nosotros como, ¿cómo se llama esto? Como reportero, le vamos a preguntar formalmente al médico. Le vamos a bien, preguntar, obviamente, con datos precisos y con preguntas bien concretas. Pero bien, supongamos que vamos a preguntarle, a hacerle una entrevista a un futbolista que acaba de salir del partido, viste, como todos esos que lo corretean al pobre jugador que lo único que sí, quiere es irse a su casa sí, y lo sí, ve. ¿Cómo estuvo el partido? Oh, Messi, ¿cómo estuvo el partido? Bueno, obviamente ahí va a ser un poco más informal porque obviamente quieren recaudar la mayor información posible porque tienen un muy poco periodo de tiempo para lo que es recaudar información. Porque bien, obviamente lo único que tienen de tiempo es de lo que el pobre jugador que está cansado de jugar que está en la cancha, a lo que se va a lo que es bañarse e irse a su casa. bien, Solo tiene ese perfecto. pequeño periodo de tiempo al jugador ahí para poder preguntarle algo. Por eso es que lo van a intentar hacer lo más corto posible las preguntas y más rápido. Entonces, ¿cómo estuvo el partido? ¿Qué te pareció el partido? ¿Quién fue el mejor jugador para vos? En pocas palabras va a ser así. Bien, perfecto. Está No bien, depende. me gusta la distinción. Depende el caso, por supuesto. Y a ver, los medios, ¿cómo se llaman los medios? ¿Medios? ¿Cuál es el adjetivo que se usa para referirse a la televisión o al diario o a la radio? Audiovisual. Es más sencillo. Los medios Comunicación. masivos de comunicación. ¿Y qué quiere Ah, decir masiva? O sea, masivos para sería. todos, debería yo. Claro, entonces ahí podemos hacer referencia a una comunicación masiva, es decir, la palabra masiva o el término masiva viene de masa, ¿sí? Quiere decir que es una comunicación para mucha gente. Bien, y por ejemplo, entre países, Diplomática. diplomática o protocolar, muy bien, muy bien. Fíjense, hemos hablado como de tres grandes lugares o espacios, ¿sí? Por eso yo les decía el término amplitud. Bueno, una cuestión en el ámbito más laboral o académico será una cuestión jerárquica formal. En la cuestión de los medios, al ser masivos, es una comunicación justamente, puede ser formal o informal, partiendo de esta distinción, como decía Ignacio, si no muy mal, está esta idea de que es hacia una masa, ¿sí? Entre países hablamos de eso, una cuestión de diplomacia, de seguir cierto protocolo, ¿sí? Y si yo hablara en un ámbito más de familia o recreación, podría hablar de una comunicación más desestructurada, más informal, ¿sí? Incluso hasta podría decir una comunicación más emocional, ¿sí? Bien, ¿esto para qué nos sirve? Para entender que el concepto de comunicación, en definitiva, es complejo y que yo lo voy a poder aplicar a muchos campos, ¿sí? Ahora, más allá de los campos a los que yo me pueda hacer referencia, hay que también entender que la comunicación en sí tiene como muchos aspectos, ¿sí? Que es un poco lo que hemos mencionado en su momento cuando yo les introduje a la autora Salva, ¿sí? Bueno, es un concepto heterogéneo, complejo. Bueno, tiene varios aspectos que son los que vamos a destacar ahora. Hay un aspecto, diríamos, informacional, que tiene que ver con el qué, es decir, el contenido que yo estoy transmitiendo, ¿sí? Hay también un aspecto emocional,
que tiene que ver con el cómo yo estoy transmitiendo. Profe, disculpe, Sí, aspecto, el primero que dijo aspecto, ¿cuánto? informacional. El término informacional viene de información, ¿sí? Por eso lo asociamos con la pregunta ¿qué? Es decir, el contenido que se está transmitiendo. Después yo dije un aspecto emocional, es decir, tiene que ver más con el cómo se transmite, ¿sí? Podemos hablar también de un aspecto intencional, que tiene que ver con el para qué, ¿sí? Es decir, qué intención tengo que yo tengo con la comunicación. Y podemos hablar también de un aspecto intragrupal. Intragrupal, fíjense, no es intergrupal, o sea, ¿puede haber comunicación entre grupos? Sí, pero si yo hablo del aspecto intragrupal, es, digamos, cómo es el grupo en sí mismo, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo hago referencia al aspecto informacional, estoy teniendo en cuenta más bien el contenido, es decir, el qué. Con el emocional estoy teniendo en cuenta el cómo, ¿sí? Con el intencional estoy teniendo en cuenta el para qué, como dije, y con el intragrupal también podríamos decir, bueno, más que el cómo, digo las cosas, bueno, cómo es ese grupo al que yo me estoy comunicando, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, ahí vamos a ver el chat. Bueno, si yo tuviera que decir en el aspecto intencional, ¿a qué miembro, digamos, o a qué parte del esquema tradicional de comunicación o con qué se correspondería? Emocional. Si yo hablo de el cómo se transmite, ¿quién sería? Emisor, receptor, ¿qué les parece? Perdón, profe, no entendí, no escuché bien la consigna, no me están dando bien. No, capaz que no me he expresado bien. Yo les dije, bueno, si tuviéramos que pensar en el aspecto emocional, que tiene que ver con esta idea de cómo se transmite, ¿en quién pienso? ¿En el receptor, en el emisor? En el receptor. Receptor. Bueno, Tengo que tratar de comunicar de cierta forma de que yo pueda apelar a los sentimientos para persuadir a esa persona. bien. Entonces podríamos decir en realidad que tiene que ver con los dos, el emisor y el receptor, porque el emisor tiene que hacer su parte para que el receptor justamente reciba el mensaje como el emisor quiere, ¿sí? Lo mismo que la intencional, o sea, la intencionalidad, ¿sí? O el aspecto intencional. Bueno, es para qué. Ahí sí está más en juego el emisor, ¿sí? Yo les decía, bueno, en el caso de un político que da un discurso de campaña, ¿cuál es la intención? El político quiere los votos, ¿sí? Entonces, actuando como emisor, está transmitiendo con cierta intención. ¿Y el aspecto informacional, con qué tiene que ver? Si yo dije que había que pensarlo desde el lugar del el qué transmito. Ya hablamos del emisor, hablamos del receptor, ¿qué nos falta? El mensaje. El mensaje. Bien. Si el aspecto informacional tiene que ver con el contenido, es decir, con qué estoy transmitiendo, en definitiva, hacemos referencia a el mensaje, justamente. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende esto? Vamos a recordar. Ahí veo que no era mi micrófono. Bueno, vamos a recordar entonces que el esquema clásico de comunicación, que por ahí conocemos todos, tiene que ver con esta idea de un emisor,
un receptor, un mensaje, un código y un canal, ¿sí? ¿Se acuerdan? Decíamos, el canal es el medio porque se transmite el mensaje. El código tiene que ver con, bueno, la codificación, o sea, el sistema utilizado, que decíamos que puede ser un sistema verbal o no verbal. Cuando yo hablo de sistema no verbal, me estoy refiriendo a señas, luces, banderas, ¿sí? En el caso de un mensaje, por ejemplo, para seguir con el ejemplo, de una campaña política, bueno, el código es verbal, por supuesto. Y después, además de esos 5 elementos, tenemos lo que se llama feedback. ¿Se acuerdan? ¿Qué era el feedback o cómo lo podríamos definir? El ida y vuelta. Sí, sería como la vuelta en realidad. Digamos, la traducción exacta o más idónea es hacer referencia a la retroalimentación, ¿sí? Bueno, ¿qué respuesta da el receptor al emisor? ¿Sí? Porque, a ver, si seguimos pensando en esta cuestión de que hay una información específica, que hay una intención específica, que hay cierta emoción, bueno, se supone que se espera algo. Entonces, bueno, esa vuelta, digamos, es como vuelve el esquema, es lo que se llama feedback, ¿sí? Para seguir con el ejemplo de vuelta, en el caso de un discurso de un político, el feedback va a ser el voto, ¿sí? O sea, no es que la gente va a hablar con el político, pero bueno, en definitiva, ¿qué es lo que el político espera? Que lo voten, ¿sí? Bien. ¿Podemos dar algún ejemplo más de esto? Quiero que me den uno de ustedes. Un emisor, que me digan el canal, el receptor, el mensaje, el código. ¿Qué se les ocurre? Cuando un supermercado, una cadena de supermercado anuncia ofertas o un producto nuevo. A ver, ¿quién sería el emisor entonces? Está bien, pero armame el esquema completo. El emisor sería la empresa. El emisor sería la empresa, el supermercado, el canal Bien, podría ser la radio, los folletos, la misma cartelería del lugar, los bien, altavoces adentro del supermercado y bueno, bien. los receptores, los consumidores. Los consumidores, muy bien. ¿Qué código? ¿Verbal o no verbal? Verbal y gráfico puede ser también. Sí, sí, muy bien. Pero normalmente los gráficos van acompañados de expresiones o de palabras. Así que sí, bien, estaría bien. El mensaje podría ser, por ejemplo, las ofertas de ese día o las promociones con un banco o con X tarjeta. Bien. ¿Y cuál sería el feedback en ese ejemplo entonces? Y que los consumidores accedan a esas ofertas y terminen yendo al supermercado a comprarlo, ¿no? Perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Esa sería la idea. Bien. Muy bien. Bueno, entonces, esto es bastante básico. La idea que es que los podamos tener como en claro los elementos del esquema tradicional, ¿sí? O el esquema clásico, que pertenece a la teoría de la información de Shannon. Eso igual está en el apunte que tienen en clase, así que no se preocupen si se pierden un poco en alguna idea. Eso por un lado, ¿sí? Que es refrescar en realidad, porque este esquema de comunicación lo tenemos todos, es el que hemos visto en el colegio, es el que podemos pensar, en definitiva, cuando yo hablo de una comunicación interpersonal y tengo estos elementos, ¿sí? Bien. Lo que vamos a incorporar hoy es otro esquema, que es el esquema de Jacobson, ¿sí? Jacobson pertenece a la teoría funcionalista. ¿Eso qué quiere decir? Que él va a hablar de que el lenguaje tiene determinadas funciones, ¿sí? Entonces, en este sentido, para cada uno de los elementos del esquema, que en realidad ahora los vamos a ver y van a ser un poco distintos a los que trabaja Shannon, él va a atribuir una función específica, ¿sí?
Entonces, fíjense, en primera instancia, él no va a hablar de emisor, sino que va a hablar del término destinador. ¿Sí? Fíjense, destinador. No va a hablar de receptor, sino que va a hablar de destinatario, ¿sí? Como cuando uno escribía las cartas, ¿vieron? Remitente, destinatario, ¿se acuerdan? Destinatario. Y va a incluir varias cosas. O sea, en vez de 3 cosas en el medio, digamos, y un feedback, él va a incluir 4 cosas. Va a decir, bueno, hay un mensaje específico, ¿sí? Está el código, está lo que él llama el contexto, ¿sí? Y está lo que él llama el contacto, ¿sí? Entonces, fíjense, destinador, mensaje, contexto, contacto, código, destinatario, ¿sí? Hasta ahí no hay grandes inconvenientes. El tema es que, como yo dije, lo que hace Jacobson es hablarnos de las funciones del lenguaje. Entonces, dentro de este esquema de 6 elementos, él va a atribuir a cada elemento una determinada función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el destinador se corresponde con lo que él llama la función expresiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque la función expresiva tiene que ver directamente con el hablante y con la emoción que pone el hablante, ¿sí? También se dice función emotiva. Está esta cuestión de el nivel de emotividad y expresión que el hablante coloca o utiliza para que justamente su mensaje adquiera el matiz que el hablante está deseando, ¿sí? Fíjense, después, cuando yo hablo de un mensaje, en el caso de Jacobson, él se refiere a que el mensaje cumple la función que él llama poética, ¿sí? Poética a nosotros nos suena a poesía, algo bello, pero en realidad función poética en Jacobson tiene que ver con el mensaje como tal, ¿sí? Es decir, por eso dije que se corresponde con el mensaje. O sea, el mensaje cumple una función poética. Ahora, yo también había incorporado el contexto, ¿sí? El contexto es lo que él relaciona con lo que se llama función referencial. ¿Por qué referencial? Porque hay cierto marco, cierto encuadre en el que se da esa transmisión de mensaje, ¿sí? Después tenemos el contacto, que el contacto tiene que ver con la función que él llama fática, ¿sí? A ver, esto tiene que ver con el contacto lingüístico, o sea, con los interlocutores, ¿sí? Situarlos, con esas acciones que hacen que la vía de comunicación se mantenga abierta. Por ejemplo, cuando en un discurso se cambian los tonos de voz, por ejemplo, cuando se mueven las manos, cuando se hace un énfasis en alguna frase, ¿sí? Eso tiene que ver con el contacto, ¿sí? La función fática. La palabra fática viene del inglés fatic, y eso viene del griego fáticos, que significa asertivo, o sea, algo que afirma, que asegura, ¿sí? Esa es la idea. O que da cierta idea, ¿sí? Después tenemos lo que se llama el código, que también lo teníamos en el esquema tradicional, al que Jacobson le va a atribuir la función que él llama metalingüística, ¿sí? El prefijo meta viene del griego meta, que significa más allá de. De ahí viene, por ejemplo, metafísica, ¿sí? Que es aquello que va más allá de la naturaleza. Entonces, la metalingüística tiene que ver con lo que está más allá del propio lenguaje, es decir, todo lo que en un discurso o en un mensaje se podría decir como, bueno, lo que se quiere dar a entender, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, ¿y qué me quiso decir?
o el famoso hay que leer entre líneas. Esa idea de entre líneas, que es una expresión coloquial, me está haciendo referencia desde el esquema de Jacobson con la cuestión más metalingüística. ¿Por qué? Porque se está excediendo del lenguaje en sí. Es decir, yo no me quedo nada más en el mensaje como tal, sino que me quedo en, bueno, ¿qué se me está queriendo decir? ¿Sí? Ya vamos a pasar un ejemplo entre todos para que se ubiquen. Y por último tenemos el destinatario, que para él es la función conativa, ¿sí? Conativa. La palabra conativa viene del sustantivo conato, que es del latín conatus, que tiene que ver con el esfuerzo, la tentativa, el intento, porque es también lo que yo pretendo que haga el destinatario, ¿sí? Armemos un ejemplo. ¿Qué ejemplo se les ocurre para pensar un destinador? ¿Cuál sería el contexto? ¿Cuál sería el mensaje? Vamos, sin miedo. Acuérdense que lo de las funciones tiene cierta complejidad, pero ahora cuando veamos el ejemplo se van a dar cuenta que en realidad no es nada terrible, ni tan difícil, ¿sí? Un ejemplo de una comunicación, cualquiera, cualquier caso. Y lo vamos armando entre todos para que vean cómo podemos cuadrar todos los elementos del esquema en la función que nos propone este autor, ¿sí? Una propaganda política. Bueno, una propaganda tipo de radio o un discurso, como situémoslo, hagámoslo más específico. ¿Cómo te Sí, imaginas? algo de televisivo, digamos, por medios televisivos, Bueno, audiovisuales. bueno, bien. Ahí está, me gustó. Una propaganda política, ¿sí? ¿Quién sería el destinador? El político, profe. El político, bien. El político o el partido, ¿sí? Bien. ¿Qué función le correspondía al destinador? Transmitir el mensaje que quiere dejar, que se en este caso a la población, se podría decir. Sí. Pero ¿cómo se llama la función que te dije recién? Función expresiva. Si seguimos con Jacobson, que lo que hace es, como yo les decía, hablar de la teoría funcionalista. Bien, el destinador tiene una función expresiva. Tiene que ver con la emoción que le va a poner, en este caso, el político. Bien, ¿cuál puede ser el mensaje? La candidatura a un puesto político o la no candidatura. La candidatura, la no candidatura, bueno, normalmente cuando es un mensaje puede ser para candidatura. Sí, y a ver, si quisiéramos pensar en algo más específico, las cosas que quiere cambiar, ponen por ahí. Muy bien, bien, perfecto. Ese sería el mensaje, ¿sí? Que es la función, como decía, poética, pero bueno, lo poético en Jacobson tiene que ver con esta idea del mensaje como tal, ¿sí? No como la cuestión de lo bello. Si yo tuviera que hablar del contexto, que es la función referencial, hablamos de que la función referencial tiene que ver con cierto marco, cierto encuadre. ¿Qué se les ocurre? Ahí sí podríamos hablar de la candidatura de, no sé, o para las elecciones legislativas del año 2021, por ejemplo. ¿Sí? O bueno, incluso, fíjense, yo podría situar, es lo mismo un discurso que se da para una población que tenga puestos jerárquicos o de alto rango a una población clase media. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo, van a cambiar, digamos, las cosas que
compromete, por así decirlo, a un estilo de vida, a otro estilo de vida o a otra posición social. Bien, bien. Esto no lo digo en tono ni despectivo ni discriminatorio, es pensar que toda comunicación tiene cierto encuadre. Por eso hablamos de una función referencial. Bueno, ¿dónde está marcado esto que está diciendo? ¿Sí? Si es un candidato que se presenta para un distrito más pobre y posiblemente el encuadre tenga características que justamente tengan que ver con la realidad del lugar al que se está proponiendo como candidato, ¿sí? Bien. ¿Qué se les ocurre como contacto? Esta es la función fática. Yo decía, bueno, esa idea de el contacto con el interlocutor, esta cuestión de situarlos, de mantener un poco alerta o abierta la comunicación. ¿Qué se les ocurre? Dentro del discurso, por ejemplo. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué puede ser? Si es un discurso en vivo, puede ser esperar una interacción. Como yo ahora que les estoy preguntando a ustedes, espero que me respondan para que haya un ida y vuelta, ¿sí? En el caso de un discurso, ahí ponen en vivo que haga preguntas, muy bien. Eso tiene que ver con la cuestión fática, ¿sí? Porque es mantener, digamos, abierta la vía de comunicación, ¿sí? Yo podría también, el tema, como les dije, hablar un poco con las manos. Vieron que los que estudian oratoria dan todos esos tips de, bueno, cómo usar la voz, cómo manejarse con las manos, ¿sí? Si yo estuviera quieta todo el tiempo, o bueno, el político, sin mover, sin expresarme, bueno, la verdad que eso me transmite poco y nada, sí, o sea, puede estar diciendo cosas interesantes, pero si yo no lo acompaño de cierta gesticulación, de cierta acción que haga que los que me están escuchando capten la atención, bueno, posiblemente el mensaje se pierda, ¿sí? Entonces ahí puede ser, si está en vivo, que haga preguntas o hacer algún gesto, ¿sí? Con las manos, con la cara, cambiar el tono de voz, ¿sí? Profe, Bien, ¿podría ser el citar eventos recientes contestándole a otro político? sí, sí, porque eso lo que hace es situar un poco en la, o sea, en la comunicación y hace que también sea una cuestión más activa. Sí, sí puede ser. En definitiva, también la parte interactiva, en toda comunicación, estamos hablando más de un ejemplo puntual con la política, pero si lo pensamos de cualquier comunicación, eso es lo que se vuelve interesante. Yo muchas veces les he dicho, yo quiero que las clases sean más participativas, o sea, si yo estoy hablando una hora y difícilmente me sigan toda la hora, y además se vuelve bastante aburrido, ¿sí? Entonces, en la medida en que yo y cualquiera, genera cierta interacción, eso permite también justamente esta cuestión del ida y vuelta, ¿sí? Ahí pusieron, bueno, una pregunta retórica. Bien, la pregunta retórica es un recurso que vamos a trabajar más adelante. La pregunta retórica no se contesta, es una pregunta que queda abierta, ¿sí? Es como, tiene la función de hacer pensar un poco al lector o al receptor. Bien, fíjense, ya hablamos del contexto, que sería la función referencial, hablamos del mensaje, que es la función poética, hablamos del contacto, que es la función fática. Ahora nos queda hablar del código, que es la función metalingüística. Yo dije que lo metalingüístico tiene que ver con lo que está más allá del propio lenguaje. ¿Qué sería en el ejemplo que estamos trabajando? Por eso yo, profe, recién le decía la postulación o no de un político, porque muchas veces Bueno, político sale a hablar diciendo, no, no me voy a postular porque esto, porque lo otro, sí, pero entre líneas y el mensaje final da a entender que no se está bajando
de una presentación, o que sí va a ir, pero más adelante. Sí, bien, está bien, me gustó. Eso es algo que tiene que ver con lo metalingüístico. O sea, ¿por qué? Porque excede, o como dice el término, está más allá del propio lenguaje, ¿sí? O bueno, en el caso también, para hacer un ejemplo, cuando los políticos lo que hacen es todo el tiempo comparar, peyorativamente, por supuesto, a las gestiones previas, sobre todo si son oposición. Ahí están dando un mensaje, o sea, quizá no lo digan explícitamente, pero hay también una idea de que se quiere transmitir algo, ¿sí? Incluso muchas veces, como os digo, es implícito, no se dice, bueno, yo no estoy diciendo, bueno, como yo soy del partido A, el partido B es malo, pero entre líneas dejo ver o dejo claro que el partido efectivamente ve y no hizo las cosas bien. Entonces, eso como que pasa, ¿sí? Las herencias, bien, ahí lo están poniendo en el chat. En política se habla mucho de las herencias, bueno, eso también está como, a veces está más explícito, a veces es más implícito, entonces esa idea de todo lo que yo dejo entrever, de lo que hizo mal el otro, más allá del color que sea, porque no vamos a ponernos a discutir eso, es para que entiendan, es eso, tiene que ver con esa función metalingüística, o sea, está más allá del lenguaje, ¿sí? Y la función conativa del destinatario, ¿cuál sería? Yo decía que el término conativa viene de conatus, que es esfuerzo, tentativa, intento. ¿Qué se pretende? Y en este caso sería en parte hacerse conocer o que la gente vaya viendo que puede ser candidato. Bien, bien. Puede ser desde hacerse conocido, ver que es un candidato potable, digamos, bien. O Ahí empezar a ponemos, medir. empezar a medir. Ahí ponemos, por ejemplo, tener el puesto de presidente, si fuera una presidencia, bueno, exactamente. O sea, la idea es que el destinatario, bueno, haga el esfuerzo, el intento de votar al destinador. ¿Sí? Bien. ¿Está entendido esto? Sí, profe. Todo el mundo tiene bien claro con qué función corresponde o se corresponde cada elemento. Eso es tema de parcial. ¿Quieren que lo digamos otra vez? Destinatario era la función. ¿Qué función ejercen? Función conativa, ¿puede ser? No, el destinatario. El destinatario. Sí, el destinatario sí es la conativa. Está bien, bien. Quería empezar con el Ah, destinador. destinado Muy a bien. función Destinatario, sí, está bien. Destinatario es la conativa con esta idea de el esfuerzo, el intento, la tentativa. El destinador, ¿qué función es? expresiva. Expresiva, muy bien. El mensaje, función. Poética, muy bien. El contexto, función. Función referencial. Referencial, muy bien. El contacto, función. Fática, ¿sí? Ese término por ahí les puede resultar un poco más complejo por lo que no es tan habitual. Y por último, el código, la función Metalingüística. metalingüística. Bien, perfecto. Bien, bueno, hablamos de un ejemplo de un político o de un candidato que está presentándose a la campaña. Bueno, vamos a buscar un ejemplo ahora más cercano a nosotros. Si yo tuviera que pensar en una clase, armemos otra vez el esquema, ¿sí?
que el destinador, en este caso puedo ser yo, cualquier profesor, que responde a la función expresiva, ¿qué puede querer decir? O bueno, ¿con qué emoción puede querer decir algo? Porque ya sabemos que el mensaje tiene que ver con el qué. Por ejemplo, si entendimos, como recién, si entendimos lo que era cada, qué función era cada uno. Bueno, bien. Ahí está la parte de presentar un poco, bueno, la empatía, ¿sí? Bueno, a ver, esto yo quiero que lo entiendan, yo quiero que se sepa, quiero que promocionen, ¿sí? Bueno, todo eso tiene que ver con cierta emoción. Bien. ¿Cuál sería, en este caso, el mensaje, por ejemplo? Que es la función poética. ¿Cuál es el mensaje? Un mensaje X de la clase. Enseñar. Enseñar sería como el fin. ¿El mensaje cuál es? En el caso de la clase de hoy, por ejemplo. ¿Qué estoy diciéndoles? ¿Qué Que, les estoy hablando? que entendamos, que tratemos de entender o que si no lo Sí, entendemos, sí, que lleguemos a entender. pero por eso, ¿pero qué tema les estoy dando? ¿De qué les estoy hablando? ¿De la teoría, como dije recién? Funcionalista, ¿sí? Entonces, en este caso, en esta clase, el mensaje es la teoría funcionalista de Jacobson, ¿sí? Que es el tema que estamos viendo propiamente. Por supuesto que la pretensión es que entiendan, que comprendan, que puedan ejemplificar, por supuesto, pero como yo hablo de un mensaje que tiene que ver con justamente qué estoy transmitiendo, bueno, en este caso es la teoría funcionalista de Jacobson. Bien, el destinatario serían, por supuesto, o son ustedes, ¿sí? El contexto, esa idea de encuadre, de marco, de referencia. ¿Cuál sería en este caso? Virtualidad. La clase virtual, sí, bien. El contexto de virtualidad y incluso podría quizás especificarlo un poco más. Bueno, el contexto de virtualidad, la clase correspondiente al miércoles 21 de abril, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Con el tema de la virtualidad es un poco más difícil pensar lo de el contacto, la función fática. Pero, ¿cuál sería? En base a lo que hemos hablado. Que recién lo hemos dicho también. Eso de preguntar y esperar una respuesta. Bien, si yo les pregunto, ¿entienden? Si yo muevo las manos. Bien, bien. Y si hablamos del código, lo que está más allá del mensaje en sí, o más allá del lenguaje. Sería Lo que que está más tenemos allá del que lenguaje. aprendernos bien lo que está dando ahora porque va en el examen. Exactamente. La idea es que ustedes aprendan bien lo que estoy diciendo porque van al examen. Y recién lo dije a propósito. Esto es tema de examen, ¿sí? Bien, o sea. Y no hace falta que yo todas las clases diga que son temas de examen, pero la idea es que ustedes vayan asociando o, bueno, incorporando que hay temas que son relevantes y que justamente o básicamente se van a evaluar, ¿sí? Bien, eso yo, aunque no lo diga todo el tiempo, está implícito, ¿sí? Por eso hablamos o lo asemejamos a la cuestión del código que sería la función metalingüística. Y ahora, ustedes, que son los destinatarios, ¿cuál sería la función conativa? ¿Qué pretendo yo? O bueno, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué pretendo yo que hagan ustedes? Incorporar el conocimiento. Bien, que hagan el esfuerzo de incorporar el conocimiento, ¿sí? Que hagan el intento de incorporarlo. Por eso hablamos de esfuerzo, tentativa, esa es la idea de lo conativo, ¿sí? Bueno, yo lo que se pretende que el destinatario haga es esa cuestión. Bueno,
una cuestión por ahí más imperativa, así que bueno, la verdad que la función en este caso es que ustedes estudien, ¿sí? O lo imperativo, es que ustedes efectivamente estudien, ¿sí? Bien, bien. ¿Está claro entonces en qué se diferencia el esquema clásico de Shannon con el esquema de Jacobson? El primero, ¿cómo se llama, profe? Que no le escuché. Shannon, con S. S-H-A-N-N-O-N, Shannon. Y este es Roman Jacobson, ¿sí? De todas maneras, más tarde o mañana les voy a subir a Classroom un pequeño archivo que tiene los dos esquemas en grande para que también se ubiquen y vean bien la diferencia, ¿sí? En el apunte está, pero la parte de las funciones del lenguaje no están tan desarrolladas. Está como mencionado así muy, muy rápido, muy simple. Por eso yo también lo amplío, ¿sí? Porque a mí me interesa que se queden con, bueno, la comparativa de los dos, sin que la idea sea que un esquema es mejor que el otro, porque no es que un esquema es más completo que el otro. Es, bueno, lo que hace Jacobson es complejizar el esquema de Shannon atribuyendo funciones del lenguaje, ¿sí? Pero no es que eso lo vuelve mejor o más verdadero, más válido, no, son esquemas diferentes, ¿sí? Hablamos de un esquema clásico que responde a la teoría de la información y hablamos del esquema funcionalista o de la teoría funcionalista que es posterior, que lo que hace justamente es complejizar porque va a decir, bueno, yo no me voy a quedar solamente con los elementos del esquema, ¿sí? Sino que a cada uno de esos elementos yo le voy a atribuir una función específica. Que eso en realidad, ese es el giro interesante que tiene Jacobson, es decir, bueno, no se queda nada más con el esquema, sino que lo que hace es justamente atribuir a cada elemento del esquema una función, ¿sí? Por eso se habla de teoría funcionalista. Bien. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo que quieran que aclare? ¿Se ha entendido todo? ¿Sí? Profe, Sí. eso que estaba diciendo del material que iba a subir al Classroom, Sí. ¿va a haber alguna, o sea, las definiciones de cada uno de los, qué sé yo, del mensaje, destinatario, destinador? ¿Va a haber como una información más amplia de eso? No, en realidad, a ver, por eso yo les dije que eso no está en el apunte como tal y por eso lo estoy ampliando en la clase. Lo que yo voy a subir es un pequeño archivo de Word que tiene los dos esquemas. Que ustedes lo tienen igual ya en el apunte de Salva, ¿sí? Porque todo esto, acuérdense que nuestro apunte guía es el de Salva. Pero lo que yo les decía que no está explicado es esta cuestión de cada función. Pero en ese archivo que voy a subir está el esquema y a qué responde cada elemento del esquema, así que qué función se corresponde, ¿sí? En definitiva, lo que me interesa que se queden, o sea, hoy, con lo que se queden hoy, no es tanto la definición de la función, porque aparte igual las clases se graban, entonces eso lo pueden ver a escuchar, y si hace falta lo anotan, si no lo anotaron, si no pudieron, y si hay alguna duda, preguntan por el Classroom, digamos, no sería tanto problema eso. Lo que me interesa es que podamos registrar esta cuestión de que a cada elemento del esquema le corresponde esta cuestión de una función, ¿sí? Porque justamente estamos en el marco de la teoría funcionalista. Quien quiera ampliar esto después puede buscar, por supuesto que en internet hay de todo, o sea, buscar realmente teoría de la información, teoría funcionalista, para ubicarse un poco en el tiempo, bueno, cuándo surge cada una. No es algo que a mí me interese que quede profundizado hoy, ¿sí? Yo no voy a preguntarles fechas después. Pero si realmente tienen interés y tiempo de indagar un poco más, lo pueden hacer, ¿sí? Bien. ¿Algo más que queramos aclarar? ¿Algo que quieran decir?
que quieran que aclare, que quieran especificar. ¿No? Bueno, entonces, ahí están escribiendo. Vamos a cerrar con unas pequeñas definiciones que quiero que hagan ustedes, ¿no? Si yo tuviera, que nos van a servir, nos van a abrir la puerta un poco para la clase siguiente, ¿sí? Si yo tuviera que definir ciertos términos con mis palabras, a ver, quiero que me digan cómo los dirían ustedes. Si yo tuviera que definir el término sujeto, ¿cómo lo definirían? Como la persona que realiza la acción. Bien, la persona que realiza la acción. Fíjense, nosotros en lengua cuando somos chicos nos enseñan sujeto y predicado. El sujeto es el que realiza la acción, muy bien. Entonces tiene que ver con la persona, el ente, si queremos, que realiza la acción, muy bien. Si tuviera que definir el término, por ejemplo, proceso, ¿qué diría? ¿Qué es un proceso? ¿Cómo podríamos definir un proceso? Actividades que me llevan a realizar una determinada tarea, digamos, Bien, actividades, podría decir o conjunto de conjunto de actividades, actividades. o conjunto de procedimientos, bien, que me llevan a realizar una determinada cosa o acción, o me llevan a cumplir mi objetivo. Bien. Bien. Si tuviera que definir el término conocimiento, ¿qué diría? ¿O cómo lo diría? Comprender lo que me rodea, digamos, Como una entenderlo. comprensión. El conocimiento con la comprensión. ¿Cuáles son los modos de conocer que tiene una persona? A ver. ¿Podemos ampliar un poquito? Informarse. Bueno, a través de la información. Bueno, ¿qué más? Si yo digo que conozco París, es porque fui a París. ¿Sí? Por los O sea, que sentidos. yo puedo conocer bien por los sentidos o por la experiencia. Bien, bien, perfecto. Muy bien. Y también yo puedo conocer, bueno, por la cuestión más intelectiva o intelectual, ¿sí? Yo puedo conocer lo que piensa un lingüista porque leo un texto que habla de su pensamiento, ¿sí? Puedo conocer lo que propone Jacobson porque leo la teoría y la entiendo, ¿sí? Bien. ¿Y cuál sería la diferencia, por ejemplo, con la creencia? ¿Qué es una creencia? ¿Cómo podríamos definir la creencia? ¿Qué es una creencia? ¿Con qué lo Algo en lo asocio? que yo confío sin tener un conocimiento tangible o real. Bien, fíjense, me gustó. Algo en lo que yo confío, para no decir en lo que yo creo, porque no puedo definir con el mismo término o familia del término, sin tener o un conocimiento real o tangible. Es decir, bueno, no hace falta que yo tenga algo que me demuestre que cierta cosa o cierta idea es así, sino que yo confío en que es así. Está buena la definición y es interesante porque en realidad justamente supone que el conocimiento, sobre todo el conocimiento más de carácter científico, si está también validado, tiene que ver con cierta comprobación, con esta verificación. En cambio, justamente la creencia no, la creencia es algo subjetivo, ¿sí? Lo que cree una persona puede no creerla del resto y no tiene que ver con esa cuestión de que esté validada, que esté comprobada, ¿sí? Bien, bueno, ¿para qué les digo estos términos? Para que podamos, primero, ampliar el lenguaje, ya saben que también es parte de la materia, del objetivo de la materia, que ustedes se animen también a expresar un poco, mejorar la expresión tanto oral como escrita. Y segundo, porque son conceptos que en definitiva están trabajados en el apunte de Salva que nos van a servir para introducir todo lo que vamos a trabajar la clase que viene. ¿Sí? Así que bueno, por eso también quería dejar cerrado con eso para que tal les quede como una pequeña
introducción. Ahí ponen, está mal cuando la gente dice creo en la ciencia y no en la religión, la ciencia no es una creencia, digamos. Sí, o sea, a ver, no es que esté mal, coloquialmente se usa, por ahí no es tan correcto, o sea, yo podría decir avalo la ciencia, pero cuando digo creo en la ciencia, quiere decir que estoy atribuyendo en realidad una cuestión más de validación que no lo tiene, por ejemplo, la religión, ¿sí? Entonces es eso, o sea, ahí hay una atribución, o sea, le estoy dando otro valor, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí coloquialmente no es lo ideal decirlo, pero el sentido de la expresión es que en realidad, bueno, estoy validando la ciencia y no, por ejemplo, la religión, ¿sí? No sé si quedó respondida la pregunta, Andrés o Andrés. Bien. Bueno, chicos, estaríamos entonces por hoy. Nos encontramos la semana que viene. Si no tienen nada más que decir, nos vemos la semana que viene. Adiós. Chao, profe, gracias. De nada, suerte.